se edificara uno al otro. Por esto es que cuando Pablo comienza a hablar de esto, Pablo comienza a hacer unas aclaraciones que ahorita mismo desbaratan a la iglesia moderna. Pablo decía lo siguiente, escucha, decía: si alguien tiene lenguas, úsela, si es que no hay dos o más hablándolas. Si hay más de dos hablando lengua, uno tiene que callarse. Escucha, para que otro le interprete. Si no hay quien le interprete, no hable las lenguas en voz alta, háblela para usted, para edificación propia, ya que lo que tú estás diciendo, decía Pablo, no está edificando a nadie absolutamente, porque el que te está escuchando no escucha tus palabras, porque lo que hablas no es un idioma natural. Amén. Entonces Pablo les explica y le dice a ellos: ¿acaso si entra un inconverso en la congregación mientras están hablando muchas lenguas, no dirá que están locos? Amén. Porque quien entra y no entiende, tomará a todos por locos, porque no comprende lo que ustedes están haciendo. Pero qué bonito sería que todos profetizaran. Dos cosas distintas: hablar lengua y profetizar. Decía, ¿por qué? Porque si entra un inconverso a la congregación, en el momento en que tú estás profetizando, le harás saber a la persona que está haciendo mal, que está haciendo bien, y cuando la persona escuche su vida delante de la congregación y escuche que tú estás diciendo algo que solo él puede saber, aleluya, entonces la persona se sorprenderá y se apresurará a correr a los pies de nuestro Señor. Amén. Entonces Pablo decía: de cierto me gustaría que todos hablasen lengua, porque yo hablo lengua más que cualquiera de ustedes. Pero Pablo dice: aunque yo hablo más lengua que todos ustedes, yo prefiero decir 5 palabras en lenguas y 1000 con el entendimiento. Amén. Porque te edifico más enseñándote que desplegándote mi talento. Amén. Y Pablo decía: yo prefiero abrirte la escritura, traerte la Biblia aunque te me duerma en el asiento. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta noche. Y yo prefiero traerte el despliegue de la palabra antes de algo que te emocione, porque lo que te emociona no te edifica. La palabra te edifica y te construye. De nada vale que yo haga un despliegue de las lenguas que tengo, del talento que tengo. Si no te edifica lo que yo estoy haciendo, mejor no lo haga, decía Pablo. Porque si alguien habla lenguas y hay quien le interprete, entonces prosigan, decía Pablo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás hablando al intérprete se lo da a conocer al pueblo, y el pueblo entonces es edificado. Amén. Si no, no hay edificación. Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. No hay edificación para la iglesia. La iglesia se edifica por el conocimiento de su palabra, no por los disparates y las locuras que hoy en día se están metiendo dentro de las congregaciones, que necesitamos emocionar a las personas y capturar su atención mediante cosas naturales para que se queden. No. Si usted se queda porque ama la palabra. El que se va porque nunca conoció a Cristo. Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. Porque el que no ama esto, el que no ama la palabra, entonces nunca conoció al Señor. Por eso el apóstol Pedro decía: desead, escucha, como niños, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es adulterar? Mezclarla con nada. Adulterar es cambiar la composición de algo. Cambiar la composición de algo. O sea, algo que ya está establecido, tú le cambias algo. Eso es adulterar. Pedro dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada. O sea, la palabra que no la han agarrado y la han cambiado. Esa no. Sino la leche espiritual que proviene de tu Biblia. Pero Pablo decía que esa era la única forma de crecer. El apóstol Pedro lo dice, el apóstol Pablo lo dice, y Pedro dice de la siguiente forma: desear como niños.
La leche espiritual no adulterada. La palabra desear es querer algo con todas tus fuerzas. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando habla de un bebé, es que tú tienes un razonamiento vivo o un deseo vivo por algo. Imagínate un bebé que sale del vientre, nace apenas y comienza a llorar. Él no sabe nada de este mundo, pero lo único que sí sabe es que él quiere su leche. Amén. Y él comienza a desearla, porque sabe que en esa leche está su crecimiento. Amén. Él quizás no lo entiende, pero sabe por un proceso natural que si él permanece bebiendo esa leche, él estará alimentado. Amén. Amén. Es más, su llanto cesa cuando ya está saciado. Por eso es que muchos vivimos llorando Amén. y quejándonos de Dios, porque la leche está aquí, pero nosotros no la queremos. Y mientras no la deseemos, entonces no estamos alimentados. Ahora visualízate esto, porque sé que muchos de los que están aquí no aman la palabra. Pero si no amas la palabra, ¿cómo se supone que vas a crecer? Si cuando tú naces en Cristo, ¿cuántos han sido nuevas criaturas en Cristo? Amén. Si no deseas la leche, entonces no has empezado ni a crecer. Si no deseas la leche, eres un prematuro que está metido en una incubadora para que no se muera. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene misericordia de ti. Porque un niño que no bebe leche está dispuesto a morir. Amén. 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 Bueno, tú sabes cuántos de nosotros pasamos muchos años metidos en la incubadora de Dios por misericordia, porque no queremos la leche. Tú sabes lo que es un bebé que nazca y que no quiera leche. Eso es extraño. Tú sabes lo que es intentar meterle el pecho a un bebé y que él no quiera esa leche y que tampoco quiera la otra. Si no quiere una y no quiere la otra, se va a morir. Amén. ¿Qué más le queda a un niño que no se alimenta? ¿Alguien me está comprendiendo? Amén. ¿Cuántos de nosotros hace tiempo no estamos muertos? Sin la palabra que tenemos, nada. Nada. Ella es el inicio de nuestra alimentación. ¿Y qué dicen los expertos? Que la leche materna es el mejor alimento del lactante, ¿no? Amén. Y necesitamos esa leche hasta cierto punto. Para nuestro desarrollo espiritual, si no tenemos esa leche espiritual, no tenemos nada. Si nosotros no salimos de esta congregación, de este culto, de esta reunión, como decía Pablo, con un deseo eficaz y verdadero de consumir la leche espiritual, entonces nosotros no vamos a crecer jamás. En el punto en el que estamos nos vamos a quedar toda la vida. Y Dios jamás va a poner a un bebé en las manos de otro bebé. Amén. Hay bebés por afuera. Por ahí hay muchos que son bebés que ya reconocieron a Cristo, pero no tienen quien les enseñe la palabra de verdad. Pero ¿qué bebé de aquí le va a enseñar al bebé de afuera? Dios quiere gente que entienda la palabra, que crezca, que tenga madurez, decía Pablo. Y Amén. cuando alcance madurez, entonces pueda ir y enseñarle a otro cómo beber la leche espiritual. Amén. Nosotros no podemos enseñarle a nadie si no tenemos la palabra. Por eso andamos frenados en Cristo Jesús. Porque el que no tiene la palabra no tiene que enseñar. Amén. No tiene que dar, no hay nada dentro suyo. Cuando no tienes la palabra no tienes nada. Yo era nadie hasta que no conocí este evangelio. Cuando conocí la palabra me convertí en alguien. El respeto que he ganado en mi vida ha sido por la palabra. Sin ella no fuera nada. Amén. Santo. Mi crecimiento empezó por ella y en ella sigo creciendo. Y Pablo decía, no como quien pretende haberlo alcanzado todo, porque no lo he alcanzado, sino que ciertamente sigo y prosigo al supremo llamamiento en Cristo Jesús, por el cual, dice Pablo, he desechado todo y lo he estimado por basura, Santo. por causa del conocimiento de mi Cristo. Amén. Aleluya. ¿Qué nosotros queremos en esta vida como creyentes sin la palabra? ¿Qué queremos? Nada. Sin la palabra, nada.
Y muchos cristianos de hoy, escucha, viven pegados a muchas cosas menos a la palabra. Señor. Y sin ella no vamos a crecer. Por eso nuestro llanto. Y escucha eso, vas a seguir llorando como un bebé toda tu vida. No vas a aprender lo que es un proceso como creyente. Cada proceso lo vas a chillar como un bebé y vas a andar llorando cada vez que alguien te habla mal, cada vez que alguien entre comillas te irrespeta, cada vez que alguien dice algo mal de ti vas a andar llorando porque eres un bebé sin la palabra, no maduras. Amén. ¿Alguien me está comprendiendo? Amén. Sin la palabra no hay madurez. La madurez viene de la palabra. Ahí es donde tú comprendes que quien te golpea no te está golpeando a ti, sino que lo está haciendo en contra de Cristo. Ahí es cuando tú comprendes que tu lucha no es contra carne y sangre. El que no se alimenta de la palabra anda como loco, llorando todo el tiempo, peleando con su hermano, peleando con el otro, entre sí, según él, defendiendo el evangelio y ni lo conoce. Amén. 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 Y nosotros necesitamos cambiar la ideología que tenemos. La palabra de Dios es nuestra realidad. El que dice ser cristiano, el que dice amar a Dios y no ama su palabra, nunca le ha conocido. Amén. He escuchado historias de hombres que su anhelo por Dios, aún sin saber leer y escribir, se sabe la palabra más que usted y que yo. Amén. Y te la recitan por versículo, por capítulo y por libro. Y usted y yo sabemos leer. Tuvimos el privilegio de aprender a escribir, el privilegio de tener una escuela, aunque sea primaria, secundaria, pero sabemos leer, sabemos tomar una escritura, tenemos visión. Hay quienes no ven y necesitan, inclusive he escuchado de gente que ama tanto la palabra que se compra su Biblia para no vidente y comienzan a tocar y en los toques comienzan a leer y ahí comienzan a saber qué es lo que están leyendo y memorizan la escritura. ¿Qué pasó con nosotros? Que tenemos todas nuestras capacidades y estamos secándonos por dentro. Amén. Sin la palabra nos estamos muriendo. ¿Alguien me está comprendiendo? Amén. Sin la palabra nos estamos literalmente muriendo cada día. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fue también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos los días estamos creciendo. Pablo había alcanzado cierta madurez para compartir y haberse convertido en un apóstol. No fue fácil. No se convirtió instantáneamente en un apóstol de Jesucristo, ¿sí? No. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Él no se convirtió automáticamente en apóstol, ¿sí? No, Señor. Aún sabía que los que él había perseguido no lo iban a aceptar. Aún sabía que los que le conocían no le iban a creer. Amén. Pero tenía un llamado. ¿Y se fue de una vez a ejercerlo? No. No. Se metió a ser formado. Amén. Y él sabía que había algo por delante, pero primero fue y se guardó para aprender, para absorber conocimiento. Pablo no frenó un solo día, era como un niño, como un bebé espiritual. Él deseaba la leche y él preguntaba y preguntaba y preguntaba, pero no fue de los apóstoles a preguntar. Él pasó tiempo encerrado, escuchando sabiduría de hombres que ya tenían el conocimiento, y no solo eso, sino que el mismo Cristo lo formó. Amén. Y ahí él estuvo guardado por espacio de casi de 2 años. Recibiendo. Cuando Pablo sale formado. Pero aún era un niño. Pero ya no era un bebé.
Amén. Amén. Y cuando comienza a compartir, él no comenzó a compartir algo que no conocía. Mira, Pablo en 2 años se convirtió en el hombre sabio que ya nosotros conocemos. Luego la experiencia le dio más y más conocimiento y sabiduría. Pero Pablo comenzó a conocer y nosotros ponemos excusa. Fueron 2 años de crecimiento para convertirse en el Pablo que después nosotros conocimos. Amén. Que comenzó a impactar y que fue capaz aún de pararse enfrente de Pedro y decirle la verdad de aquellas cosas que en el Espíritu le habían sido reveladas, Amén. siendo Pedro la cabeza de la iglesia en ese momento. Señor. Y tal madurez tenía Pablo que lo confrontó. Imagínate tú a qué nivel. Y nosotros, ¿cómo podemos pensar que hay una varita mágica que nos convierte en apóstoles, en profetas y en evangelistas? Si algo está sobre nuestra vida, tenemos que cultivarlo. Si hay algo sobre nuestra vida, el conocimiento de Él es el que nos va a llevar a ejercerlo. Pero nosotros no vamos a ejercer algo sin la palabra, sin el conocimiento vivo de aquello que creemos. ¿Cómo es posible que haya gente que quiera servirle a Dios y no sabe ni siquiera la doctrina en la que cree? Ni siquiera sabe cuál es el periodo en el que va a ser el arrebatamiento ni cómo va a ser. Ni siquiera ha leído bien cómo son las profecías bíblicas y cuál va a ser el final de nosotros. Pero estamos predicando para que la gente se salve y ni tú mismo sabes cómo te vas a salvar. Santo. Sálvate, sálvate, que me salve de qué. Sierva, ven acá. ¿Y cómo va a ser el final? Explíqueme el rapto. Y cómo, no sé cómo explicarte. ¿En qué versículo está eso? No sé, yo nada más sé que Cristo viene. Arrepiéntete. Y la gente te va a decir no así. Por ahí está en la Biblia. Porque lo que pasa es que tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Amén. Y tenemos que cambiar ya. Eso es ya. Comenzar a desear la leche espiritual es ya. Desde hoy. El que no leía, comenzar a leer. Para que poco a poco comience a desear esa leche espiritual. Amén. No estoy hablando solamente con los adultos. Estoy hablando con todos. La Biblia es la que nos forma. Nosotros les podemos pedir a Dios, a todo el que le han enseñado aquí a orar. Escúchame, todo el que le han enseñado aquí a orar. Usted puede querer que Dios le cambie algo. Usted puede desear que Dios le ayude en algo. Usted puede pedirlo todos los días y puede hacer que eso un día pase. Pero ¿sabe algo? La única manera en la que eso realmente se refleje en su vida va a ser mediante la palabra. Todo lo que usted le está pidiendo a Dios, cuando usted va a la palabra, Dios se lo responde. Amén. Solo a la luz de la palabra usted va a entender la voz de Dios. Entonces queremos muchas cosas de Dios, pero no queremos la palabra, no vamos a recibir nada. Queremos ser muy sabios, lejos de las palabras, no vamos a recibir nada. Amén. Por encima de que te metas todos los días a escuchar la palabra del predicador que te gusta, no vas a crecer. Es la palabra de Dios la que te hace creer, el amor por Él. La palabra no adulterada de Cristo Jesús. Y el mismo Jesús va a compartir con nosotros. Dice que el mayor enseñador y ayudador de nosotros es el Espíritu Santo. Así es. Solo nos viene a ayudar cuando necesitamos ayuda. Amén. Y nosotros necesitamos ayuda por la palabra. Así es. Por Cuando nosotros. Él ve nuestra necesidad reflejada en la Biblia, hay gente que dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pero no se esfuerza. Así es. Cuando Él te ve a ti, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Pero qué quiere decir esto? Dios mío, yo estoy leyendo esto, pero no lo entiendo. Y Él te ve desesperado y Él ve que entras a internet y ¿qué quiere decir esto? Y lo lees y no lo entendió todavía y te metiste y leíste a alguien y escuchaste a alguien que lo explicó y todavía no lo comprendes y te vas acá y dices, explícamelo por favor. Dice el Espíritu Santo, con ese sí quiero hablar. Amén. Porque tiene un vivo deseo por entender mi palabra. Todo el que comienza con ese anhelo y ese deseo es un bebé que anhela la leche. Pero tarde o temprano comienza a crecer y comienza a crecer en la cara aquellos que se creen grandes, pero son puros bebés. Amén. Tienen grandes tamaños, pero todavía chupan biberón. Santo. Aleluya. Y se siente que son más sabios que otros. Pero cuando espiritualmente Dios te los muestre, tienen una tetita grande en la mano así, ¿ves? Y quieren enseñarle a otros. Amén. En su propia opinión. No puede ser. Nosotros tenemos que crecer bien. Si vamos a hacer lo que Cristo quiere, si nos hacemos llamar la iglesia de Cristo, vamos a crecer como Cristo quiere. ¿Alguien está aquí? Vamos a Amén. hacer las cosas como Cristo quiere.
Y Cristo necesita que aprendamos su palabra. No vamos a salir a la calle a pasar pena, ni a hacerle a la gente un despliegue de algo que no conocemos. No vamos a salir a la calle a gritarle a las personas: Cristo viene pronto, arrepiéntete, pecador, ven a los pies del Señor, y te aprendes un versículo nada más para salir a la calle a predicar ese día. No, necesitamos gente apasionada por la palabra, que cuando salga a la calle tenga tantos versículos que en su mente diga: ¿cuál le comparto hoy? ¿Cuál le comparto hoy? A este le voy a soltar este, y al otro le voy a soltar tal. Y no es que te los tengas que memorizar todos, sino que cuando los tienes en la Biblia escritos, tú mismo los visitas y tú dices: wow, yo lo entendí, ahora se lo quiero explicar a él. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, gente apasionada por su palabra. Amén. Y esta noche el Espíritu Santo me está diciendo: lee mi palabra, Amén. lee mi palabra. Yo necesito gente que esté tan apasionada por la palabra, que todos los días, aunque yo mismo no lo sepa, venga y me pregunte algo: oye, ayer leí esto, ayer leí lo otro, oye, antes estaba leyendo esto y no sé qué quiso decir. Quizás yo no sepa explicártelo, pero juntos nos sentamos, lo buscamos y le pedimos a Cristo sabiduría y Él nos lo revela. Amén. Por eso dice que la Biblia es una espada de dos filos. Amén. Amén. Se edifica usted y me edifico yo. Amén. Vamos a comenzar a edificarnos. No estemos perdiendo el tiempo hablando tonterías de lo que le pasó al vecino, de lo que le pasó a este, de lo que le pasó al otro. No. Que cuando usted se encuentre con su hermano, usted diga: hey, entendí una cosa en la Biblia. Oye, estaba leyendo a Pablo. Que cuando a gente le escuche hablar, la gente diga que damos pereza. Sí, quizás damos pereza. Eutico se durmió y se desnucó de tanto escuchar a Pablo, porque Pablo disertaba largamente. Quizás Pablo daba pereza, pero estaba lleno de un conocimiento que lo tenía lleno de gloria. Y yo necesito ese conocimiento en mí para estar lleno de gloria igual que Pablo. Amén. Yo no sé tú, pero yo deseo vivir una vida como la de él, porque él dijo que él necesitaba vivir como Cristo para participar también de su padecimiento. Cristo no estuvo guardado 30 años por gusto. Así Él es. estuvo 30 años guardado porque él aprendió todo. Y no había quien le echara cuento de toda la sabiduría del mundo entero. Y no la ganó porque era Cristo, la ganó como hombre, para que respeten, porque un hombre podía conquistar toda la sabiduría del mundo, y lo hizo Jesús. Amén. 30 años cosechando sabiduría, tanto así que cuando era un jovencito ya se sentaba con los maestros y el que terminaba enseñando era él. Santo. Aleluya. Era un niño, pero ya no era un bebé espiritual. Amén. Amén. Era un niño que amaba la palabra. Era un niño que amaba la búsqueda de Dios. Era un niño que amaba estar leyendo su escritura. Era un niño que leía. Amén. Y por eso tanta sabiduría en el niño. El niño crecía en sabiduría, dice la palabra. En estatura, pero también en sabiduría. Nosotros simplemente queremos crecer en estatura, y los que ya no crecen más, pues discúlpenme, pero ni en estatura ni tampoco en sabiduría. Eso me da cuenta de algo. Cuando usted conoce de algo, usted lo comparte con amor. A usted no le da temor que le digan: hey, ven acá, pasa adelante, compártenos algo de Cristo. No, yo no me pasen allá. ¿Por qué? Tienes miedo de compartir, porque no sabes nada. Necesitas que alguien te dé 3, 15, 20 días para prepararte con una palabra, porque no amas esto. El que lo ama todos los días tiene una palabra en su corazón. A veces no una, a veces 15, 20, 25, porque está tan apasionado por esto, que cuando tú amas la escritura, no importa dónde te llamen a compartir, ¿cómo no? Si es de Cristo, yo lo voy a hacer. Entonces yo quiero que en esta noche usted salga de aquí con un deseo fuerte por leer su palabra, ya sea de noche, ya sea en la mañana, ya sea al mediodía. Leer la palabra de Dios. Escucha, la sabiduría del hombre viene por leer la palabra, Amén. por escuchar su palabra. Usted no puede simplemente perder todo el día y todos los días en cosas sin sentido. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Usted necesita leer la palabra, aunque no la entienda. Me están escuchando todos los que están aquí. Aunque usted no la comprenda, los que tienen celulares, los niños que usan más celulares, no tienen Biblia física porque no quieren cargar una Biblia física, no importa. Yo tampoco la uso física, a mí me gusta en tablet y en celular, pero descarguen la Biblia.
Descarguen la Biblia, aunque la tengan ahí en la esquinita, descarguenla. En la mañana lean un versículo, aunque sea el versículo diario que sale ahí. Léanlo, medítenlo, búsquenlo. Lean un versículo en la palabra. Leí Mateo, voy a entrar en el YouTube. Hoy no voy a ver todo el día el youtuber, no lo voy a ver. Hoy voy a entrar a YouTube porque leí Mateo capítulo 6 y quiero que alguien me explique Mateo capítulo 6 y escribo en YouTube explicación de Mateo capítulo 6. Siempre va a salir alguien explicándotelo. Escucha la explicación. Oh, hoy aprendí esto. Gloria a Dios. Señor, gracias porque hoy entendí esto y esto. Listo. Siga haciendo todo lo que tú quieras de ahí para adelante. Pero haz eso todos los días. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y vas a adquirir sabiduría. Día a día vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Y vas a ser una persona diferente. La Biblia cambia a las personas. Amén. Porque Dios está allí. Amén. Si no amamos eso, no vamos a crecer. Vamos a andar como bebé, berrinchosos, todo el tiempo. Por eso agarré el ejemplo de Pablo. Amén. Él amó la palabra. Y se la estudió tanto que podía explicársela a quien viniera. Amén. Amén. Él podía hacer un despliegue. Pregúntame lo que tú quieras. De la gente. Yo te lo respondo. Hoy en día nosotros no nos atrevemos a decir eso, pero ni siquiera ni a un católico, porque hasta un católico que conoce bien su base, te humilla. Vas donde un testigo de Jehová y te humilla. ¿Alguien está aquí? Amén. Hasta con un mormón, y yo creo que termina convertido a los mormones. Porque esa gente conoce su doctrina. Tú no puedes ir donde esa gente sin doctrina. Tú vas sin doctrina y terminas convertido a ellos. Porque ellos saben de qué agarrarse. Saben su versículo, saben su historia, saben quiénes son, saben a dónde van, saben todo, aunque sea mentira, pero lo saben. Y el que supuestamente tiene la verdad y la pelea, no la conoce. Amén. Amén. Qué triste es. Pero hoy es un día distinto. ¿Alguien dice amén? Amén. Hoy vamos a salir de aquí a leer la palabra. ¿Alguien me dice amén? Amén. Vamos a salir de aquí a amar la palabra, a desear la leche espiritual. ¿Quién está aquí? Amén. Vamos a desear la leche En el espiritual nombre de Jesús. Amén. y vamos a crecer todos juntos.